Bueno, pues muy buenas tardes y vamos a empezar con esta segunda sesión del primer foro virtual sobre turismo Fobitur, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, con este título de Retos y oportunidades del turismo en un nuevo escenario. Esta mañana hemos debatido sobre el reposicionamiento de los destinos y ahora vamos con la segunda de las sesiones hacia el liderazgo en turismo rural y naturaleza. Damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado, tanto a través de esta plataforma web como por medio de vía streaming a través del canal de YouTube de turismocastillaYleón.com. Para las personas que acceden por primera vez, comentaros que tenemos una serie de iconos en la parte de la izquierda para que podamos interactuar con nuestros ponentes. Tenemos un chat de conversaciones donde vais a poder saludar o comentar alguna cosilla que deseáis, y con el icono de interrogación donde vamos a poder dejar nuestras preguntas, que serán luego, se trasladarán a los ponentes. En la parte de la derecha, en cómo visualizar la pantalla, hay diferentes formas de visualización. Os recomendamos que elijáis el modo mosaico, porque al ser un debate entre varias personas, pues es la mejor manera de que podamos ver a todos los ponentes y disfrutar de sus intervenciones. También comentaros que podéis seguir la ponencia a través de las redes sociales. Estamos utilizando el hashtag Fobitur y el hashtag Turismo Rural Fil para esta segunda mesa redonda. Y sin más, pues voy a dar paso a Rafael Cruces Portales, que es el coordinador científico de este primer Fobitur. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes y cuando quieras. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al primer foro virtual sobre turismo, o Fobitur, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Mi nombre, como acaba de decir el compañero, es Rafael Cruces Portales y soy el coordinador del foro y actuaré como moderador de esta mesa redonda. Para esta sesión de tarde hemos conformado una mesa redonda denominada Hacia el liderazgo en turismo rural o de naturaleza, y para debatir sobre el turismo rural contamos con un selecto grupo de expertos que paso a presentar. Esta tarde estarán con nosotros Luis Ángel Díez Martín, técnico de la Fundación Siglo, con una dilatada experiencia y experto en turismo rural. Buenas tardes, Luis Ángel. Bienvenido. Buenas tardes. También nos acompaña Ana Alonso, directora de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales de la plataforma digital escapadarural.com para España y Portugal y miembro del Observatorio Rural. Buenas tardes, Ana, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. También nos acompaña Manuel Galán, director técnico del Núcleo de Turismo Rural del Valle de Iruelas y director de DTS Consultores. Buenas tardes, Manuel, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. También nos acompaña Javier Agudo, director de comunicación de la plataforma digital clubrural.com. Buenas tardes, Javier. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña para cerrar este grupo de intervinientes Arturo Crosby, fundador y CEO de Forum Natura, plataforma digital especializada en turismo verde, experto en turismo rural, con una experiencia de más de 3 décadas en este ámbito. Muy bien, sin más dilación, comenzamos con la siguiente pregunta para comenzar el debate. ¿Qué nos ha mostrado esta crisis sobre las fortalezas y las debilidades que tiene el turismo rural o de naturaleza en la actualidad? Para seguir un orden que no nos pisemos hablando y demás, por favor, yo voy a ir dando paso, nombrando a la persona que va a hablar, ¿de acuerdo? Y así pues vamos siguiendo un turno sin que hablemos uno encima de otro, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos con Luis Ángel. Luis Ángel, sobre la pregunta, ¿qué fortalezas y debilidades crees que nos ha mostrado esta crisis que estamos atravesando con respecto al turismo rural? Pues bueno, buenas tardes a todos. A ver, fortalezas todas, quiero decir, el medio rural se ha mostrado y lo estamos viendo en estos primeros pasos de desconfinamiento como la opción escogida sobre todo por el público nacional para salir. Los pueblos este fin de semana han estado llenos, el campo, las zonas verdes, etcétera.
Y debilidades quizás, pues la que ya tenía y se ha agudizado con el confinamiento, que es la conectividad. Difícil innovar, hacer que los empresarios de turismo de naturaleza, es un concepto muy amplio, aquí metemos todo, turismo rural, turismo de observación, turismo activo, pero todas estas empresas del medio rural, Exacto. quizá el mayor problema sea la conectividad, como debilidad que yo creo principal. En tu opinión, la conectividad consideras que es la debilidad que destacarías en este momento, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ana, en tu opinión, ¿cuáles son esas fortalezas y debilidades? Bueno, en relación a las fortalezas yo creo que vamos a coincidir todos bastante y como decía Luis Ángeles, lo que se está poniendo de manifiesto, ¿no? Que el tirón que está teniendo ahora mismo la recuperación turística de la mano del turismo rural viene pues gracias a esas fortalezas que es lo que ofrece un turismo rural pues donde hay un contacto con la naturaleza, que hace que sea un tipo de turismo más saludable, menos masificado, más asequible. Esto en realidad ya estaba, ¿no?, en el ADN del sector en el que trabajamos, afortunadamente. Lo que pasa es que ahora, pues, supongo que en la cabeza de muchas personas, pues hay un mayor interés por consumir este tipo de turismo y también condicionado por las restricciones que tiene el COVID. Y respecto a las debilidades, mi reflexión iría en la línea del daño que hace que este tipo de negocios muchas veces sean, pues eso, micropymes, donde el músculo financiero pues es el que es y, por lo tanto, toda la caída de reservas que ha sucedido en general el sector turístico, pues quizás en este caso todavía ha hecho más daño. El tema de que, por ejemplo, a la hora, muchas veces nosotros desde Escaparro, a la hora de plantear una vuelta a la normalidad, quizás, e intentar ir de la mano o plantear cosas conjuntamente, pues hay un problema que supongo que insisto, es que es un sector bastante disperso, ¿no? Que no hay la cohesión que quizás todos desearíamos para dar esos pasos. Desde el punto de vista de los destinos, también el hecho que de repente hubiese que hacer mucha fuerza en el sector del turismo rural, cuando en escenarios previos quizás era más secundario, ¿no? De hecho, el número de viajeros, las cifras registradas, pues siempre el peso estaba, ¿no?, en esos 84 millones de extranjeros que nos visitaban cada año. Y ¿qué parte del negocio turístico ocupaba el turismo rural? Pues una cifra muy pequeñita, que supongo que los destinos les ha pillado un poco a contrapié el hecho de decir, bueno, pues hay que darle la vuelta a esto porque este año la gente tiene que pensar en turismo de interior y en turismo rural sí o sí. Y luego Ana, perdona. Sí. Ana, disculpa, sí. Ya que estás hablando de ese dato, seguro que a la audiencia le interesará mucho conocer la proporción o qué número digamos, de turistas de turismo rural en comparación con esos 84 millones de que nos visitan, tenéis por ahí catalogados que pueden haber al año en turismo rural. ¿Tenéis ese dato o nos lo podéis aportar? Sí, bueno, yo haría referencia a los datos del INE, que creo que son 4 millones de viajeros los que se registraron, si no me equivoco, si no me corregís, compañeros, en el 2019. Con lo cual, pues es eso. Y además de estos, solo creo que es un 20%, un 21% son extranjeros. Con lo cual, no, ese cambio en la manera de pensar, ¿no?, en el tirón que tiene el turismo internacional, sobre todo orientado al sol y playa o a destinos urbanos, pues de repente yo por la relación que tenía con las administraciones notaba eso, que había que darle un giro y que se quería apostar más por el turismo rural y que a lo mejor no había una experiencia previa a la hora de tener estos planteamientos. No me quiero extender más, pero un poquito, bueno, lo que os decía, negocios pequeños con recursos escasos, falta de gestión. Tendremos tiempo de ir profundizando un poquito más para hacer las intervenciones así cortitas y concisas, son estupendas. Lo agradezco. Perfecto. Manuel, cuéntanos qué piensas al respecto, por favor. Bueno, yo pienso que en cuanto a fortalezas, por dos partes. Por una parte, por parte del empresariado, ¿vale? Y por una parte, por parte del cliente. Por parte del empresariado, yo creo que
nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta algunos empresarios, de que realmente la principal fortaleza que tenemos en el medio rural es el espacio natural en el que estamos, básicamente, y por parte del cliente también ha empezado a valorar el espacio natural que visitaban. Para los que ya lo hacían y para los que no lo hacían, ha sido algo que quieren descubrir. ¿Por qué? Es simplemente porque el miedo, por decirlo de alguna manera, que ha producido el COVID-19, ha jugado de nuestra parte. ¿Por qué? Simplemente porque los espacios del medio rural, el COVID prácticamente ha sido con una incidencia mínima. Hay espacios directamente libres de COVID. Hay proyectos de desarrollo turístico donde no ha habido COVID porque además en esos espacios no existe personas, como es en nuestro caso en el Valle de Iruelas. Entonces, fortalezas que tenemos unos espacios naturales privilegiados y debilidades es lo mismo también. Nos tenemos que dar cuenta de que tenemos unos espacios naturales privilegiados y que los tenemos que hacer sostenibles, que no los estamos haciendo tan sostenibles, no los estamos haciendo tan sostenible como el que realmente deberíamos hacer. Y estoy de acuerdo también con los compañeros por aportar algo más en todo lo que han dicho. Y en el tema de las habilidades, yo creo que es obvio. Hay que seguir hablando de destino, de gestores de destino, hay que seguir hablando también y hacer el tema de la conectividad que decía Coldo. Yo hablaba con amigos, compañeros y con empresas y decían, estamos absolutamente desbordados ahora mismo porque todo el mundo ya quiere tener lo que nosotros ya teníamos y teníais el check-in, el pre-check-in, el check-in online, la facturación online, es decir, todos los sistemas de lo que es, de lo que se llama el nuevo turismo digital, el nuevo turismo inteligente, que se dice, ¿no? Pero que al final son herramientas de trabajo que nos ponen al día y que facilitan a los clientes. Había alojamientos que ya lo estábamos desarrollando, que no tenemos desarrollado, que ha servido también para que el cliente sepa, eso en cuanto a fortaleza, que estamos preparados y podemos buscarles una eficiencia en el servicio que les estamos dando. Yo creo que además nos por todo. Perdón, Manuel, tendremos oportunidad de profundizar en esos detalles que tú estás dando, tanto de sostenibilidad, digitalización y todo eso que está muy, muy en la boca de todo el mundo. Así que para dar cabida a todos y repartir un poco mejor el tiempo, intentamos ser breves, ¿vale? Gracias. Okay. Javier, si eres tan amable, nos cuentas tu opinión sobre estas fortalezas y debilidades así, con cierta brevedad, ¿vale? Vale, intentaré ser breve. Bueno, la habéis estado viendo todos. El turismo rural, turismo de naturaleza, es una gran fortaleza. Efectivamente, en cuanto a comparado con el turismo con el que siempre hemos identificado España, que es el turismo de playa, el turismo de costa, pues estamos alejados de la masificación que de otros destinos, que es lo que ahora mismo la gente está buscando, esa no masificación. Además, tenemos la gran posibilidad de que el usuario busca alquileres en las que no compartan zona con otros usuarios. Entonces, el turismo rural tiene una gran capacidad de ofrecer esos alquileres íntegros para tener esa privacidad. Y aparte de que no solo nos centramos en un turismo solo de playa, sino que el turismo rural es turismo de gastronomía, turismo cultural, turismo activo, no solamente turismo de eventos, es decir, simplemente nos vamos, aunque no hagamos hacer turismo cultural, simplemente nos juntamos en una casa para juntarnos con la familia o con los amigos y pasar un fin de semana y demás. Entonces, que no solamente es mucho más, tenemos más alternativas a la hora de hacer turismo. Luego, además, que por mucho que tengamos ocupación en las zonas rurales, aunque realmente ocupásemos casi el 100% de las plazas, nunca llegaría a estar masificado. En cuanto a las debilidades, pues mira, quería centrarme un poco quizás a la escasa profesionalización del sector. No me refiero hay un 50%, incluso que diría más, que realmente no se dedican en exclusiva al turismo rural. Son pequeños, bueno, decimos empresarios, son propietarios que tienen un ingreso extra dedicándose a alquilar pues, la vivienda familiar que la han rehabilitado a un negocio. Entonces,
En cuanto al número de usuarios, que al menos que nosotros disponemos de ello, en cuanto hacemos encuestas y demás, la mayor parte de esos profesionales, de esos alojamientos que están a disposición de los viajeros, no son usuarios, no son propietarios que se dediquen exclusivamente al sector. Los que se dedican están muy profesionalizados, tienen reserva online, channel managers, etcétera. Aquellos que lo tienen como un segundo negocio, un segundo ingreso, sí que se nota que lo tienen un poco más desatendido, y eso en cuanto al viajero es un hándicap que a veces es una visión un poco negativa en cuanto a la ocupación. Llaman, no, dicen que está ocupado, dicen que está libre, pero luego está ocupado. Ay, no, los precios no los tengo actualizados. Creo que es algo que en global el turismo rural tendría que atacar, sobre todo por esa parte de profesionalización, ¿verdad? Sí, pero no me refiero a los que ya se han profesionalizado, sino que hay una parte de ese sector que están todos al final son todos juntos. Hay una parte del sector que no es su negocio principal, por lo cual no lo atiende de la misma forma que si fuese su negocio principal. Ok, muy bien, muchas gracias. Justo. Arturo, ¿qué piensas tú sobre estos temas que estamos comentando de fortalezas y debilidades? Brevemente, por favor. Voy a ser muy breve, y además como acostumbro a ser muy breve, no tengo mucho problema. Bueno, la verdad es que ya todos los compañeros, compañeras que están aquí han dicho casi todo, con lo cual, pues me queda muy poco por decir. Entonces, voy a tratar de decir un par de frases, quizás para crear un poquito de debate, porque si todos decimos y estamos de acuerdo, pues para la gente que nos escucha queda un poco, hombre, no digo aburrido, pero que le falta algo, ¿no? Entonces, yo diría una cosa, que quizás el mayor problema que tiene el turismo rural con esta, yo no sé si llamarlo pospandemia, pandemia, porque realmente no sé en qué fase estamos, porque como cambia todos los días, pero en general es que digamos que estamos en una situación totalmente coyuntural. Esto significa que por culpa de una pandemia, o en este caso de una epidemia en el país, los turistas que no tenían previsto comprar turismo rural, sino que tenían previsto hacer su turismo de siempre, están desplazándose a consumir un turismo del cual realmente no tienen una motivación ni unas expectativas como el turista que responde más a este criterio. Esto se traduce, digamos, no ahora, pero seguramente a final de agosto o septiembre, en que el nivel de satisfacción no va a ser el esperado. Pero no porque la oferta lo haga mal, sino porque el turista realmente no quiere lo que él piensa que quiere. No sé si está claro el planteamiento, ¿no? Entonces, eso para mí es una fortaleza que se convierte al mismo tiempo en una debilidad. Y ahora mismo estamos en una situación totalmente coyuntural. El año que viene, si las cosas evolucionan como se supone que deben evolucionar, volverá el turismo rural a tener la misma problemática que lleva en los últimos 25 años. Es decir, que no se ha resuelto realmente nada, pero porque hay demasiados factores que no ayudan a que la gente cambie de mentalidad, o digamos la mayoría de la gente. Y entre otras cosas, tiene que ver con lo que se ha dicho ahora. Hay un cierto nivel de conformismo, llamémoslo empresarial, de que hablar de un 25 o un 30% de ocupación anual se considera un éxito, cuando en el turismo convencional estar a un 50% es una quiebra empresarial. Entonces, claro, ahí hay una brecha de entender la rentabilidad empresarial pues muy importante que hay que solucionar. En cuanto aprovecho... Claro, quizás eso quede explicado de la forma, con el comentario que hacíais también por ahí, de que no es su actividad principal. Si es complementario, pues entonces posiblemente eso explique, en cierto modo, el que tampoco haya un vuelco tan sustancial, tan determinante
y no haya esa cohesión de la que también criticabais y consecuentemente pues también se debilite el tema de la promoción. Si no hay cohesión, pues la promoción queda más dispersa, salvo en esos sectores que están más profesionalizados, ¿verdad? Yo no sé si me voy a adelantar, Muy bien. ¿no? Bueno. Que hablemos después, pero hay una cosa... Espérate un segundo que vamos a continuar con una serie de preguntas y si acaso no quedarán respuestas, siempre quedará al final hueco para poderlas incluir, ¿vale? Vale. ¿Creéis que el turismo rural o de naturaleza está, como se dice, mejor posicionado para iniciar la reactivación del sector? Creo que esto ya lo habéis contestado debido a la falta de masificación, a la naturaleza, a todo lo que aporta, que en este momento es muy necesario. Pero sí que os preguntaría si se está confirmando esta hipótesis en términos de búsqueda y sobre todo en reservas y compras efectivas. Aquí quizás Ana y Javier, y bueno, también por supuesto el resto, que hable de su experiencia, pero sí. Me refería a Ana y Javier quizás porque como llevan ellos unas plataformas en concreto y tal, quizás podíamos empezar por Ana, a ver qué pensáis sobre cómo se está materializando estas reservas y estas compras efectivas, incluso las búsquedas, a ver qué os están indicando de cara a esta hipótesis de que parece ser que iba a ser va a ser el sector más afortunado, digamos, en captar clientes. Sí, nosotros desde Escapada Rural, todos los indicadores que apuntan un poco hacia esa recuperación en el consumo de turismo rural empezaron a despertar a partir del anuncio de las fases de la desescalada. Es decir, a partir de ahí hubo un cambio radical y si bien nosotros habíamos mantenido un tráfico en lo que era la información más, los contenidos inspiracionales que llamamos, ¿no? De sugerencias de sitios bonitos, de descubrir naturaleza, todo esto, ¿no? Seguía teniendo su público porque confinados pues la gente quería consumir información de este tipo. Pero lo que era la actividad propia de la pre-reserva o la pre-reserva o las consultas, obviamente cayeron en picado. A partir de la fase de escalada empezamos a notar este crecimiento y ha sido espectacular. No sé, Javier, lo que dirá, pero bueno, ha sido abrumador los resultados que estamos consiguiendo en tráfico. En concreto, nosotros hemos crecido en el mes de mayo un 40% y en el mes de junio un 89%. Pero no con respecto a la fase previa a la crisis, que eso sería relativamente fácil, sino comparando con el año anterior. Con lo cual, muy buenos indicadores y luego a la hora de mirar, esto es tráfico, que también es el tráfico hasta que se convierte en una reserva, bueno, pues hay que pasar una serie de procesos, pero lo más cercano a esa reserva, que son los calendarios de ocupación, nosotros de cara al mes de julio y agosto ya detectamos también que las cifras también son mejores con respecto al año pasado. Con lo cual, todo apunta a eso, a que parece que va a ser un año especialmente rural para todos, pero espero que no se confirme la teoría de Arturo de que luego hay satisfacción. Os digo, en tu experiencia deduzco de lo que comentas que sí. Hay una diferencia sustancial entre lo que es el tráfico, la búsqueda, a la compra o la reserva efectiva, ¿verdad? Todavía. Sí, sí. O sea, el tráfico es el primer indicador de que esto se está animando. Y luego la reserva o, en última instancia, el calendario de ocupación, que es donde los propietarios de los alojamientos dicen, no, estas fechas las tengo ocupadas. Cuando miramos los calendarios de julio y de agosto, vemos que pues estaríamos, en el caso de julio, a un 45% de ocupación, en el caso de agosto, a un 53%. Julio siempre es más flojo que agosto, pero también para el mes de agosto, en un año normal, sería pronto para dar este dato. O sea, normalmente el dato que nos inspira más confianza es el que está más cerca ya de los comienzos de agosto. O sea, tener ahora mismo un 53% de ocupación para agosto nos hace pensar que irá más. Y luego hay mucha gente que no actualiza calendarios. Esto también es un poco lo que decía Javier, ¿no? Que hay gente que a lo mejor lo tiene ocupado, pero no actualiza la información y no lo podemos ver. De acuerdo. Muy bien, gracias, Ana. Javier, en tu caso, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues muy similar a lo que ha comentado Ana, que prácticamente desde que anunciaron, ya no incluso lo que la fase de desescalada, simplemente ya cuando anunciaron que a partir del 11 de mayo pues se prevé que empiecen a abrir los alojamientos, ya se empezó a ver una ligera tendencia de crecimiento, pero luego ya cuando anunciaron la fase de desescalada ha sido
como dice, o sea, a principio de año nos imaginábamos que íbamos a llegar a los registros que hemos tenido en estos 2 últimos meses. Vamos, en estos 2 últimos meses hemos superado con creces todas las expectativas de que íbamos a tener el año en cuanto a tráfico y en cuanto a solicitud de reservas. Coincide más o menos en los datos, puede ser un poco más, un poco menos, en solicitud de reservas igual, o sea, al final, como son ellos los que finalizan las reservas entre ellos, en la mayoría de los casos, pues hemos visto triplicado prácticamente las solicitudes de reserva y demás, los calendarios están prácticamente ocupados. Lo que sí que sí quería a lo mejor matizar es que se ha centrado sobre todo en un tipo de alojamiento y un tipo de casa muy específico. Es decir, ha habido mucha reserva, pero sobre todo se ha centrado en alojamientos íntegros, de alquiler íntegro, o sea, que no comparta con él, y sobre todo mucho que tengan piscina. Es decir, prácticamente, no me atrevería a decir que ya prácticamente es imposible encontrar una casa rural de alquiler íntegro con piscina en el territorio en España. Está prácticamente todo, si tienes piscina, tienes todo reservado. Ahora, aquellos alojamientos que alquilan por habitaciones o que no tienen piscina, les está costando más llenar en este verano. O sea, si tienes piscina y eres íntegro, tienes el verano completo. O sea, eso te lo podría asegurar. Ahora, alquilas por habitaciones y no tienes piscina, les está costando más llenar la casa. Esa es la tendencia hasta ahora. También todavía nos queda verano y también la gente, cuando vea que no hay casas con piscina, se decantará por otras opciones. Que ya estamos viendo reservas que no tienen piscina, si tienen piscina municipal y está abierta, pues ya están reservando allí, etcétera. Pero principalmente se ha centrado en ese tipo de alojamiento. Ok, muy interesante ese dato. Arturo, Manuel o Coldo, ¿tenéis algún dato que aportar en este sentido? ¿Algo que decir en vuestra experiencia? Os puedo dar los datos que nosotros por ejemplo, directamente de nuestro alojamiento. Vamos a ver, nosotros en cuanto a volumen de datos de tráfico, ¿vale? Que no tiene nada que ver, como decían los compañeros, de comunicación directa, de reserva directa, nuestro establecimiento lo tuve que mirar 3 veces porque pensé que no lo estaba yendo bien. Hemos tenido un 235% más de tráfico en nuestra web que en años anteriores. Es cierto que nuestra web no se identifica solo con nuestro proyecto turístico, con nuestro grupo de turismo rural, sino que se identifica también con el espacio natural. Creo que por eso también el porcentaje ha sido tan grande y tan elevado, porque si no hubiese sido, estaría mal, no hubiese sido lógico. Y en términos de reservas y de compras, ¿qué tal? En términos de reservas y de compras, hay un problema, de que estamos hablando de que si esto hubiese pillado en otros meses tendríamos mejores datos, pero estamos hablando de que estamos hablando de ventas de julio y agosto, que son los mejores meses en turismo rural y en el turismo convencional, en cualquier tipo de turismo en España. Con lo cual, los datos de compras no son muy esperanzadores. Nosotros hemos visto una cosa con otros años, que sí se están haciendo las reservas con un poquito más de antelación. Estamos volviendo un poco al antes de que se reservaba. Eso sí lo hemos detectado, pero sí me sorprende mucho, si es cierto lo que dice Ana, espero que sí, que están en el 45, 50, el 42% casi de reservas para julio, sería brutal, porque datos del INE del año pasado, la media nacional fue del 35%. O sea, si esos datos van ahí, iríamos muy bien. Está muy bien las primeras 2 semanas. Ya sabemos que el turismo rural realmente donde repunte, donde sube en porcentaje de media es en agosto, pues cuando se cogen las vacaciones largas y tal. Nosotros sí estamos pensando que hay alguna vacación más en julio. Y por volumen de ventas a fecha de hoy sí tenemos más del año pasado, pero no sabía decir si es que son porque se han adelantado, porque antes las reservas fuimos detectando que son más de última hora que antes que en y bueno, yo creo que eso puede ser. Bueno, al menos como indicación es interesante conocer también ese dato. Sí, yo quiero indicar 2 cosas para estar un poco en debate y no estamos de acuerdo. Y en cuanto al tema de los propietarios no profesionalizados, yo no estoy muy de acuerdo en el tema de la diferenciación entre el turismo como economía complementaria, yo lo denomino algunas veces, hay mucho de esto, y la economía como economía total. Yo no estoy muy de acuerdo en que los que se dediquen solo exclusivamente al turismo, solo, que dependan de él, sean más profesionales o menos profesionales que los que se dedican parcialmente. De hecho, yo soy de los que piensa
Yo me inicié, mi maestro es Arturo, me inicié con él en consultoría y me formé allí. Es que quizás el gran problema de la sostenibilidad del turismo rural y los espacios naturales y de la esencia del turismo rural haya desaparecido con la aparición de estos nuevos, y si incluye nuestro proyecto, de estos nuevos empresarios que van a hacer turismo de economía total a los espacios naturales protegidos. Quizás si fuese de la otra manera, esto sería un debate interesante, el turismo sería mucho más sostenible y perfectamente igual o más presupuestalizado, porque yo no creo que interese mucho al cliente, mucho o no la profesionalización. Lo que interesa es el servicio, la calidad del servicio y la sostenibilidad. Manuel, vamos a hablar un poco más adelante de la sostenibilidad, ¿vale? Como elemento muy de moda. Y que puede hacer. Un segundo apunte. La ocupación del turismo convencional, decía Arturo, que en el medio rural estamos en un 20, en un 25, 30%, no es comparable. Estamos a que no es comparable. Es que no tiene nada que ver. Es que realmente el turismo, quizás por eso se ha apoyo que el turismo en el medio rural sea un turismo de economía complementaria. Porque es muy complicado llegar a unos porcentajes de 40-50% porque no tenemos un producto que podamos vender como el turismo convencional. Para grupos, para convenciones, para ese tipo de niveles de trabajo con preparados. Ok, vale. Ok, volveremos. Gracias, Manuel. Volveremos más tarde. Coldo, ¿algo que añadir? Por apuntar un poco los datos, en el caso de Castilla y León, el año pasado la ocupación fue la media, claro, es diferente Valladolid que Montaña Palentina, que Zamora, que Soria, pero la media fue de un 17%, de los cuales un 10% fueron extranjeros. Eso por Galera de 2019. Ahora es cierto que está habiendo un repunte importante de gente llamando, doy la razón a Arturo, y nos acaba de decir Javier que buscan clientes con piscina prioritariamente, pues no te vas a un pueblo a meterte en una piscina. Te vas a la poza, al lago, a disfrutar del entorno, a un embalse, a una playa, pero no a la piscina que lo tienes. Pero bueno, ese cliente va a descubrir ahora este verano el turismo rural, el medio rural. Algunos harán un paseo, otros harán turismo activo, otros distinguirán un castaño de un roble, en fin. Esos puede que sean clientes que se fidelicen y otros se horrorizarán de la situación del medio rural y no volverán nunca. Pero en estos datos pequeñitos que tenemos de turismo rural, en estos datos no nos sirve el que julio y agosto haya mucha demanda y mucha ocupación, porque se ha perdido medio año, la Semana Santa, el mes de mayo, y veremos con la estacionalidad que tiene el turismo de naturaleza, estacionalidad en todos los sentidos. Si no nieva, no hay esquí. Si hace malo, llueve, la gente no sale. Si no hay setas, tampoco. Entonces, con esa estacionalidad que nos propone el turismo de naturaleza, que es solo para los profesionales, les da igual la temporada, el resto del cliente no solo es estacional, no solo no conoce los destinos, sino que además, mientras no atraigamos más turismo extranjero, que puede estar más concienciado o tener otras temporadas, este verano no va a solucionar el problema de todo el año, yo creo. Ya. Esto fue muy interesante el dato que aportas de que de un 17%, un 10% sea de extranjeros, solo un 7% de españoles. Un 17% de media de ocupación en alojamientos de turismo rural. De media de ocupación. Vale, pero de ese 17%, dices que un 10%, del millón de turistas, un 10% era de extranjeros, un 10% extranjeros. Sí. Un dato para dar razón a Coldo. En Castilla y León, dato del INE también, en los meses de julio y agosto es donde basamos ese porcentaje, porque la media en Castilla y León estamos hablando de un 35,30 en julio y un 51,16 en agosto. En Castilla y León, de media. O sea, que ese 17, gran parte del 17, la ganamos, y la tenemos aquí y en los puentes. Básicamente, porque si no, luego dependemos, como dice Coldo, de la estacionalidad, del tiempo, etcétera. Vale, ok, de acuerdo. Arturo, sí, ¿nos puedes aportar alguna cosita? Me ha gustado el dato que acaba de decir Gustavo, ¿no? Que, bueno, pues confirma lo que yo estoy diciendo. Y yo creo que cuando hagamos previsiones,
Hoy en día, hacer previsiones a 2 semanas es ya que te toque la lotería, porque ni nosotros, y mucho menos los consumidores, saben qué va a pasar dentro de 15 días. Y eso es un riesgo y un miedo que hace que a lo mejor pueda haber muchas reservas, pero que no se traduzcan en ventas, porque tienen miedo que va a pasar. Estamos viendo que, bueno, lamentablemente, los medios de comunicación, cada día sí y otro día también, dicen, cuidado, si hay rebrote, se confina, cuidado, si hay rebrote, se cierra, cuidado, y todo el rato dando mensajes de cuidado, 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 lo que hace es retraer a esa demanda. Eso por un lado. Por otro, de todas formas, Arturo, perdona que te interrumpa, sí. me ha parecido muy interesante, muy agudo lo que has comentado en tu primera intervención de que al parecer, y creo que lo he entendido bien, decías que creo que Koldo respaldaba el hecho de que no parece ser que hay un turista verdaderamente convencido de hacer turismo rural, sino que de alguna forma lo ha transformado buscando quizás piscinas, porque no se puede ir a la playa, porque no es tan seguro, pero no tiene una convicción verdaderamente de hacer un turismo verdaderamente verde, verdaderamente rural, verdaderamente ecológico, ¿no? Y quizás sea ahí que no sean muy fiables los datos que podamos estar recibiendo, ¿no? Claro, es que... ¿Puede ser que haya algo de esto? Claro, es que hay que tener en cuenta una cosa. Un porcentaje importante del turismo de sol y playa ahora no va a la playa. Primero, es que las condiciones que te marcan de normatividad, de protocolo y demás, hace realmente incomodísimo poder disfrutar de las playas. ¿Dónde va esa gente? Tiene que viajar. Pues lo que habéis comentado todos, el campo, la naturaleza, se sobreentiende que son los sitios donde uno se puede sentir más seguro, más libre, etcétera, etcétera. Bueno, pues un porcentaje, ni idea de cuál es, porque nadie lo sabe, que va a las playas, de repente va al medio rural y a la naturaleza, pero con una mentalidad de sol y playa. Entonces, primero... Pero seguramente que muchos van a descubrir las bondades del turismo rural, que quizás no lo habían hecho previamente y posiblemente se puedan captar también clientes para el futuro. O al menos esperemos que así sea. Bueno, ojalá. Bueno, vamos a continuar. Rafael, discúlpame, solo un apunte. Yo precisamente os estaba escuchando y pensaba un poco como tú, en positivo, ¿no? Es decir, toda esta gente que vendrá a parar al rural involuntariamente, no era su primera opción, pero acabarán allí, ojalá muchos de ellos acaben enamorándose y repitan. Muchos no, ya lo sabemos, Arturo, coincido que, bueno, pues el que no va porque no tiene más remedio y es carne de cañón de otro tipo de turismo, pues no. Pero hay algunos que a lo mejor los podemos rescatar y ayudar a combatir esa estacionalidad tan acusada, ¿no? Durante el resto de la... Ojalá sea así. Ojalá. Sí. Pero seguro que algo de eso habrá. Lo que no sabemos en qué medida, pero seguramente que habrá gente que se enamore de lo rural porque bueno, tiene sus encantos y su... No vamos a hablar de estacionalidad. Bien. Que no vamos a hablar de estacionalidad. No, de momento no. Igual después hablamos de estacionalidad porque sabemos que es un tema muy, muy interesante. Intentaré que lo incluyamos, ¿vale? Pero ahora quisiera seguir con una pregunta en el sentido de si creéis que esta crisis puede suponer realmente una verdadera oportunidad de repensar y rediseñar el turismo rural que conocemos. ¿Qué confianza tenéis en que esto sea haya sido una sacudida importante de forma que realmente las personas que están en el turismo rural digan, cuidado, que esto es un verdadero toque de atención, es una oportunidad, debemos incorporarnos al carro de la modernidad, hacer las cosas de otra manera, o no? ¿O pensáis que se va a volver a la inercia? A ver,
¿Qué pensáis sobre esto? Vamos a empezar en esta ocasión por Arturo, que lo dejamos siempre para el final, no tiene el hombre oportunidad de decir cosas nuevas. Así que empezamos esta vez por Arturo, ¿vale? Lo que pasa es que me das justamente la pregunta más complicada, ¿no? Porque yo sé que lo que vaya a decir se va a interpretar como pesimista. Tú eres capaz de contestar. No, quiero decir, no voy a hacer un argumento pesimista, sino muy pragmático. Yo creo que una de las lecciones que está sacando esta pandemia es que la gente no ha cambiado en lo absoluto en sus hábitos solo porque no le ha quedado otro remedio, porque si te confinan, te confinan. Si te prohíben hacer cosas que quieres, te tienes que aguantar. Pero en el fondo, la gente quiere seguir haciendo su normalidad. Y en cuanto a la oferta, yo creo que el empresariado de turismo rural, los que realmente tenían claro que tienen que innovar y que el modelo no funciona, porque realmente no funciona como modelo, porque no hay destinos, que es lo esencial en el turismo, yo creo que esos lo van a seguir yendo por ese camino, pero no por la pandemia. Quizás la pandemia pueda ser una herramienta o una excusa para acelerar un poco algún proceso, pero en el fondo esto va a repercutir en aquel empresariado que realmente ya es consciente de que tiene que cambiar, de que las cosas... Sí, bueno, lo decía Arturo, lo decía en relación a la pandemia o a la crisis, puesto que de alguna forma ha sido un parón, ha sido una sacudida, y en toda sacudida uno se queda como noqueado y dice, bueno, ¿qué hago, no? ¿Continúo como estaba, quiero volver a como estaba o quiero incluso ser capaz de correr más rápido, no? Quiero decir, siempre es un toque de atención, ¿no? No ya porque por las cosas específicas, sino por el parón que supone y por dar una oportunidad a decir, voy a repensar cómo quiero continuar a partir de este momento, ¿no? Lo que pasa es que el parón lo que ha hecho es que justamente la temporada más alta del turismo rural, que es la Semana Santa, se ha perdido. Y la pre y la post Semana Santa... Bueno, pero sin embargo, en el verano es el líder en captación de clientes, lo cual también puede hacer suponer de que hay opciones, de que si todo se hace de otra manera, se pudiera captar para otras temporadas. Y conecto con lo de la desestacionalización, de que si la Semana Santa es lo fuerte, pues también el verano puede ser igual de fuerte o más si se promociona adecuadamente y se hacen otras cosas. Yo voy a, ¿cómo se dice?, a barrer para casa un poquito, si me lo permites. Yo creo que si de verdad se cree que la innovación es una herramienta para conseguir unos resultados diferentes, vamos bien. Y la mejor herramienta hoy en día es el marketing y la comunicación digital, sobre todo para este segmento de turismo. Es la clave, si se quiere realmente evolucionar, ¿no? Y de hecho es en lo que estamos trabajando. Me refiero, por ejemplo, a este tipo de iniciativas que ya son avanzar en este campo, es muy interesante y puede dar nuevas opciones. Sí, y de hecho hay comarcas con las que yo he hablado que afortunadamente no se lo tengo que traducir. Y eso es un logro increíble, porque hace un año, no mucho más, hablar de esto es hablar en chino, aunque ahora el chino no sea precisamente el idioma mejor, ¿no? Pero afortunadamente ahora, cuando tú empiezas a hablar de marketing y comunicación digital en las comarcas rurales, hay gente que te entiende, que lo asume. Otra cosa es que invierta y que tengan presupuestos. Bueno, le costará un tiempo. Costará un tiempo como todo. Exacto. Muy bien. Coldo. Gracias Arturo. Coldo, ¿qué tal? ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, no voy a llevar la contraria a Arturo, pero yo no estoy tan... Podéis llevaros la contraria, no hay problema. Aquí el único que maneja un establecimiento al día a día de los que estamos en la mesa es Manuel, que nos dirá, pero yo el problema que tengo es que es cierto, con promoción se podría mejorar mucho, pero la oferta del producto, clientes hay, es decir, yo creo que el mercado está. Otra cosa es saber llegar, eso Ana o Javier nos dirán, pues mira, pero
el problema es que lo que vendemos, el producto de turismo de naturaleza, donde están las casas rurales, los albergues de peregrino, viviendas de uso turístico, los hoteles rurales y muchos otros campings, toda esa oferta, el empresario, no porque sea segunda actividad o primera, sino porque es lo que va así, el empresario no está acostumbrado a hacer producto, no está acostumbrado a hacer experiencias con los recursos de su entorno. Utiliza su alojamiento y ya está. Y si nosotros no tenemos un producto, que no lo tenemos, lo podemos promocionar, pero si no existe porque el empresariado, las asociaciones de turismo rural en Castilla y León y en toda España prácticamente han desaparecido y han perdido la información. Si ese empresariado no tiene esa voluntad de arrimarse a la sostenibilidad, de arrimarse al turismo activo, a la innovación, a un smart, a lo que sea, no tiene esa intención, nosotros no podemos promocionar nada. No existe el producto específico. Claro que casos de éxito hay, claro que existen empresarios. Nosotros tenemos 4.119 establecimientos con más de 23.000 plazas. Claro, si es un 8%, 350, los que son sostenibles, los que están trabajando en combinación con otro empresariado del medio rural, con la artesanía, con la agroalimentación, con el vino. Si hay un 10% que están haciendo ofertas de slow tour y de turismo tranquilo en la naturaleza trayendo italianos, los hay. Pero hablamos de un porcentaje tan pequeño, ¿qué pasa con el otro 90%? ¿Dónde está su producto? ¿Dónde está el que yo diga, mira, aunque no tenga piscina, a este sitio tengo que ir, pero yo no lo conozco? No lo conozco. Yo estoy en contacto con el sector de Castilla y León continuamente y las asociaciones que quedan, los que de alguna manera intentan hacer de interlocutores y buscar financiación para innovar, para trabajar la sostenibilidad, para trabajar esos temas, es un grupo muy residual. Entonces, no tengo mucha expectativa, ni soy tan optimista en que realmente el sector sirva de turismo rural, de turismo de naturaleza. Pero si ya vamos al turismo activo, peor todavía. De que sirvan para reactivar, salvo que les empujemos, que hagamos una labor importante con ellos, que trabajemos. Ahora Manuel, que es el que está al día a día ahí, nos dirá, claro, yo estoy en Valle de Iruelas, que es una joya, y voy de otra manera, pero no es lo común. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Muy interesante, Koldo, lo que comentas, porque en efecto yo comparto contigo y creo que la mayoría estamos de acuerdo de que un sector más de asociacionismo más potente sería absolutamente necesario para crear un producto sólido, un producto contundente, ¿verdad? Que daría muchas opciones, muchas expectativas al desarrollo. Que la gente no vaya solamente a echar un fin de semana a una casa rural, sino que además pueda hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, ¿no? Y pueda disfrutar verdaderamente una experiencia más integral, ¿no? Y claro, para eso hace falta ponerse de acuerdo. Porque uno solo de una casa rural no va a poder aportar todo eso. ¿Verdad? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No estáis de acuerdo? Sí. ¿No estáis de acuerdo? ¿Me dices, Koldo? Sí. Yo creo que en otros sectores, la hostelería, por ejemplo, organizan sus jornadas de la matanza, sus jornadas de las setas, en comarcas pequeñitas. Trabajan en conjunto para potenciar el destino. Eso en el turismo rural prácticamente no existe. Vale, y si hablaba de eso, hablaba de la necesidad de que eso ocurra, ¿no? Exacto. De que haya asociacionismo de diferentes sectores que puedan crear un paquete interesante, ¿no? Yo... a ver, Manuel, ¿qué nos cuentas? Vamos a ver. Efectivamente, bueno, totalmente de acuerdo con Koldo, con algunas precisiones desde el punto de vista de a pie de calle. Sí, es cierto una cosa. No podemos... los empresarios que piensan que venden camas, o que venden ponis, o que venden canoas, están vendiendo recursos. Y los recursos no se venden. Decía Arturo, realmente hay que crear productos. El producto no es fácil de crear. Es decir, el producto no es tan fácil como sentarse en una mesa y hacer una asociación. Por eso han desaparecido, realmente, porque al final no tienen un sentido claro. El llevar a cabo el desarrollo de un producto tiene que llevarse a cabo por profesionales, por empresas que se dedican y saben cómo desarrollar un producto. Porque podemos poner en marcha cualquier producto. Yo qué sé, un coche.
Tú ves que es un coche, llegan, se sientan 4 y dicen este y este. No, hay un análisis brutal del turismo, yo soy grado de turismo, estudiamos cómo hay que desarrollar productos. Estudiamos cuáles son las fases, estudiamos cómo se hacen prototipos a una escala muy pequeña, ¿vale? Cuando se produce un coche, y a nivel de marketing, además, no veis que se produce el coche, se produce un patinete, equivalente a un patinete, y ahí se tira el prototipo. Es decir, después de desarrollar el producto, hay que hacer un análisis, hay que hacer un estudio de mercado para que ese producto realmente funcione. Detrás de eso, se lleva un trabajo primero que tiene que hacer profesionales y que vale dinero. Y 2 puntos. No todo el mundo que sea hostelero, sea restaurador, sea empresario de empresas de actividades, tiene que saber desarrollar producto y tiene que ser profesional, pero ya sabemos que como el turismo todo el mundo sabe de todo. Hacer una casa no, hay barro ya para los técnicos en turismo. Pues hay que poner en valor que hace falta eso. Y luego es muy importante en el turismo rural que haya una complicidad público-privada, porque si no, realmente el sector del turismo rural no tiene la capacidad económica suficiente como para desarrollarlo. Pero yo soy de los que piensa que tiene que ser una colaboración. Y tiene que ser una colaboración dineraria. Ya veremos si es dinero en tax, en efectivo, o es dinero en especie, que también es una de las posibilidades que se puede llevar a cabo. Pero para poder desarrollar producto en el medio rural, primero, hay que empezar a pensar de que quizás el problema es que el producto no se ha generado. Si nos vamos más atrás, el problema con los programas de desarrollo económico, que son los que generan los recursos del turismo rural, que son los que subvencionan las casas rurales, todo lo que es un recurso alojativo, todos los que generan los recursos de empresas de actividades, todo lo que generan la ruta del senderismo, lo hicieron relativamente bien, aunque para mí fallaron en el tema de desaparecer la economía complementaria. Pero eso es más largo, es un tema obsesivo mío. Pero llegó un momento en que cuando tenían que llegar a crear producto, no se han acabado todavía los programas de desarrollo y todavía no hay un programa de desarrollo que metodológicamente, que es un principio de carrera, al final acaba desarrollando un programa de desarrollo de producto, de marketing, de comunicación y de distribución del producto. Porque si eso no existe, entonces puedes llegar a tener un producto, pero como no tienes planes de comunicación y de distribución, no lo vas a poder vender. Es imposible venderlo. Ya, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Manuel. Ana, ¿qué nos dirías con respecto a este cambio de impresiones que estamos teniendo en este sentido? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que vais diciendo casi todos, pero también había hecho una reflexión propia en relación a la oportunidad de cambio, ¿no? Yo creo que, por un lado, hay muchas cosas que van a seguir igual. Yo soy muy idealista y prefiero pensar en los cambios y en los cambios en positivo, pero también, bueno, me doy cuenta que el confinamiento nos ha forzado a hacer muchas cosas que una vez pase la crisis sanitaria, pues lamentablemente olvidaremos. Pero sí que, de alguna manera, el consumidor de turismo rural, el del pasado y el que pueda venir por delante, habrá cosas que no serán iguales, en muchos sentidos. Y por la parte de la oferta, creo que se producirá un auténtico cambio si realmente hay un cambio de actitud. No sé si coincidís conmigo en que en la crisis anterior, la crisis económica, lo que pasó es que había una actitud muy pasiva, creo, por parte de la oferta. Estábamos acostumbrados a que a lo mejor en el turismo rural los clientes iban llegando, a unos con más frecuencia que a otros, a unos les funcionaba mejor o peor el negocio, pero en el momento en que llega la crisis, yo oía muchas quejas, mucho lamento, pero tampoco veía cambios efectivos para reaccionar ante esta crisis. Estamos en una circunstancia en la que el viento viene a favor, pero igualmente creo que debería haber una reflexión respecto a qué hacer respecto a esta ola que nos llega y vamos a surfear y parece que vamos a salir airosos, pero ¿cómo la podemos aprovechar realmente? O sea, ¿qué vamos a hacer con esta circunstancia para que luego nuestro negocio, haya o no haya pandemia por delante, haya algún tipo de transformación que mejore el resultado? Que sea más estructural que coyuntural, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que si se produce un cambio,
tendría que venir de eso, desde la actitud, desde el hecho de decir, en turismo rural no nos pasan cosas, no nos pasa una crisis económica y la superamos más o menos, o ahora llega una pandemia, nos favorece más o menos y nos quedamos un poco como siempre, ¿no? Es decir, la clave es qué hacemos los profesionales que hay detrás de este sector ante estas circunstancias. Si todo sigue igual, es que estamos fallando, tengo la sensación. Y es eso, y al final es una situación, pues eso, que lo que está haciendo es que hay una tendencia que hace que mucha gente consuma turismo rural, aunque sea sin quererlo. Es una tendencia que va a nuestro favor, no podemos quedarnos indiferentes ante esto. Aunque sea circunstancial, tenemos que apropiarnos de ella, y como decía antes, ¿no? Y conseguir ganar adeptos y conseguir un turismo rural de más calidad, más sostenible, etcétera, etcétera. Exactamente. Aprovechar el viento de popa para navegar más adecuadamente, ¿verdad? Eso sería lo ideal para mí. Bueno, pensemos en términos positivos y que mantengamos la esperanza. Javier, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, muy brevemente, por favor. Vale. Bueno, por lo que más o menos lo que habéis dicho todos es que hay que aprovechar la oportunidad esta de que han redescubierto el turismo rural, como que se ha redescubierto por un gran sector, y aprovecharla para fidelizarlo, de cierta forma. Nosotros siempre hemos pensado en Club Rural que una parte principal es la promoción, pero no la promoción de las casas, que esa parte la hacemos, sino la promoción de los destinos. Porque al final lo que decía, no sé qué compañero ha dicho, no es cuestión de vender habitaciones, ni de vender camas, ni vender es cuestión de vender el destino. Y eso se hace a través de promoción. Nosotros desde los portales hacemos mucha promoción de destino, pero quizás también tendría que estar acompañada de más instituciones. Todo lo que hablamos de reestructurar y demás, creo que está muy bien, pero que tienen que tener, que son muchos actores a la hora de actuar, sino que pues tanto las casas de forma individual, tanto los portales que nos dedicamos a promocionar el turismo rural, tanto a nivel estatal, normativas, por ejemplo, la problemática que siempre hemos tenido de que cada comunidad autónoma tiene una normativa distinta para el turismo rural y esto es un caos, nadie sabe si esto es una casa en Asturias y en Madrid no es una casa rural. Entonces, ya no solamente es lo que podamos hacer a nivel individual o a nivel empresarial cada uno, sino que también tendría que ser una reestructuración en la que tendríamos que estar de una forma todos unidos para poder hacer esos cambios, pero empezando por las normativas que rigen cada comunidad autónoma, que cada comunidad es distinta, y luego los alojamientos, porque al final los alojamientos la promoción que hacen es muy individualizada, o sea, buscan su nicho de mercado y es lo que promocionan, ¿no? Yo tengo una casa y me he metido en el nicho de la astronomía y promociono mucho el turismo astronómico en mi zona, en mi casa, tengo tal, no sé, pero muy individualizado, ¿no? Las asociaciones, todo el tema de asociarse y de promocionar el destino, que yo creo que es muy importante y que esos viajeros que están viniendo de rebote, por decirlo de alguna forma, al turismo, fidelizarlos, no simplemente ofrecerles la casa, ellos vendrán, estarán en la casa, se irán, pero si no les hemos ofrecido un valor añadido que les diferencie, no se van a quedar con ese recuerdo distinto de que el turismo rural le da otras opciones distintas. Entonces, yo creo que lo que tendría que aprovechar en estos momentos los alojamientos, de decir, vamos a fidelizar estos usuarios que han venido realmente, todos pensamos igual, lo que están llegando son usuarios que han venido, pues como he dicho, de rebote, y hay que intentar fidelizarlos para que vuelvan a venir. Muy bien. No quiero, bueno, hemos consumido ya mucho tiempo, casi todo el tiempo, pero no quiero que se quede en el tintero algo que entra, creo, en una relación directa con lo que acaba de decir Javier, y es la palabra de moda, ¿no? La sostenibilidad. Parece que hablar de turismo rural y hablar de sostenibilidad es hablar de primos hermanos, o sea, es algo que está realmente intrínsecamente unido, ¿verdad? Pero me gustaría conocer vuestra opinión en cuanto a los aspectos no solamente medioambientales, porque la mayoría de las personas entiende que sostenibilidad es solamente lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y como sabemos, son 3 ejes capitales. Uno es el medio ambiente, pero también está el sociocultural y está el económico. Entonces, me gustaría que habláramos, no por favor en este caso del medioambiental, porque yo creo que todos conocemos el medioambiental, estamos de acuerdo en que es fundamental que se respete el medio ambiente, es esencial, máxime en turismo rural, que tiene como
principal protagonista, pues los recursos naturales, es obvio, evidente, yo creo que nadie va a poner objeciones a ese sentido, pero desde vuestro punto de vista, ¿cómo puede el eje social, sociocultural y el económico compatibilizarse y ser realmente impulsores de un turismo rural diferente y que, por consiguiente, sea, además, sostenible? Brevemente, porque ya vamos teniendo muy poco tiempo, pero me gustaría conocer vuestra opinión respecto a esto. Por favor, en este caso, empezamos por Javier, por ejemplo, en este caso. Vale. ¿Qué piensas sobre esto? A ver, bueno, yo creo como has dicho, el turismo rural sostenible se basa en el ambiental, el social y el económico, y el económico principalmente es el que se debe encargar de que las actividades que buscan la sostenibilidad ambiental y la social sean rentables creo que es una parte muy principal, ¿no? Que esa sostenibilidad económica para que las otras dos sean posibles. Si no tenemos esa sostenibilidad económica, las otras dos van a ser más difíciles de llegar a ellas. Me refiero, ¿qué ideas se os ocurren? ¿Qué planteamientos para incrementar la colaboración? Esta cuestión de lo social. Por ejemplo, se habla de lo social, pues se habla de las comunidades locales, darle protagonismo a las comunidades locales. O sea, que haya pues la producción agrícola de cercanía, que se consuman productos de cercanía, que se conozcan a las comunidades locales por parte de los turistas, que haya interacción. Todo eso, al principio, parece como que no se traduce en economía, que parece que es lo único que nos mueve en este mundo, pero sí que al final tiene repercusiones económicas y, por supuesto, tiene unas connotaciones básicas y principales en términos de experiencia turística, de una experiencia más memorable de conocer cómo viven otras personas allí donde yo he ido a pasar mis vacaciones, ¿no? Claro. Este tipo de cosas. Bueno, sí. Yo quisiera que me comentara eso. Yo creo que hay algunas iniciativas que lo que buscan es integrar a ese viajero dentro de lo que es el turismo rural, no solamente que venga... Pero, Javier, sí, también, promocionarlo, darle difusión, ilusionar a la gente con este aspecto, no solamente con que va a tener allí una piscina fantástica y una arboleda magnífica, que también, por supuesto, pero hablarle de estas cosas, ¿no? Me imagino que también es ir educando también, ir transformando al turista para que también sienta otras necesidades, ¿no? Ese es el inicio. El aspecto de la formación, que siempre es muy necesario, ¿no? Eso lo digo en términos divulgativos, pero al fin y al cabo es formar a las personas para que ¿no? La necesidad de otras experiencias. Esa es la esencia, Rafael. Lo que estás diciendo es la esencia del turismo rural. La esencia del turismo rural es el turismo rural nace así, nace con eso. Pero es una realidad hoy así, tal como lo estamos diciendo. No. ¿O es un camino por recorrer? No, yo creo que la palabra que hay que utilizar es regenerar. Yo creo que aunque a veces hay que mirar hacia atrás para ver lo que se ha perdido. Yo creo que una de las cosas que se ha perdido, está claro que dentro de la sostenibilidad, la natural está clara, además es el recurso, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar también de que las comunidades donde vamos a hacer turismo rural, tienen sus derechos sociales, tienen su cultura, tienen su idiosincrasia, sobre todo tienen su cultura, que quieren compartir, y quieren compartir no con única, sino que haya un compartimiento. Cuando trabajé con Altur hicimos muchos proyectos a nivel nacional, internacional, y muchos también webinables, pero reales, con personas porque no había COVID, sobre todo con la experiencia inglesa, que están muy avanzados, aunque el turismo rural nació en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial. Y estos lo tienen muy bien desarrollado. Lo tienen hace muchísimos años muy bien desarrollado porque integran a todos los actores. Nosotros siempre poníamos un ejemplo cuando teníamos una realidad, es decir, la recepción de un gran hotel de 5 estrellas, todos sabemos cómo es, donde nos encontramos. Pues imaginemos que la recepción, que el hotel de 5 estrellas es la aldea, es el lugar donde nosotros vamos a pasar esas vacaciones. Las comparaciones son odiosas, pero al final, si la población local, si nosotros vamos a un hotel de 5 estrellas y la persona de recepción, la persona que nos da el servicio de habitaciones o que nos atiende en el bar, en la comida, nos atiende bien, nos iremos contentos. Eso pasa, aunque sea complicado de entender, en el medio rural a las personas que ocupan el espacio.
a nosotros nos encontramos bien, digo, es un pueblo, qué sitio más magnífico, no nos metemos en la casa con la piscina, porque además que hace una cosa de eso en medio rural con la piscina y todo eso, pues eso no es la esencia del turismo rural. Pero si nosotros nos encontramos en un lugar donde la interacción que hay con la población local no es ideal, pues creo que no vamos buscando eso. Los que realmente, son los que viven ese tipo de turismo. Y si es al contrario, tampoco. Pero claro, hay que predisponer. Una de las cosas que nosotros hacíamos cuando hacíamos los estudios de Arturo era ver la predisposición. Una de las cosas que se analizaban era la predisposición de la población local hacia el desarrollo del turismo en la zona. Eso es primordial. Si la población local no quiere que se haya un proyecto de desarrollo turístico de cualquier otro tipo, muy complicado vamos a tenerlo, si realmente lo queremos llevar a cabo. Pues porque esto, yo creo que la clave, una de las claves, y hay que volver a acordarse de eso, que yo creo que eso se ha olvidado. De todos los estudios que yo veo, eso ha desaparecido. Muy bien, Manuel. Gracias, pero tenemos que dejar espacio a los demás también, ¿vale? Coldo, por favor, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Es solo un pequeño apunte. A ver, el tema del agroturismo se perdió, desgraciadamente, que era la opción de desarrollo rural mejor, la más natural, la que por el propio destino, los propios territorios hubieran asimilado ese turismo a su cultura, a sus formas, etc. Pero eso se perdió, testimonialmente quedan algunos casos en País Vasco, en Pirineos, también por culpa de las propias normativas de las comunidades autónomas excesivamente mercantilistas, solo fijándose en el alojamiento, no en el desarrollo rural. Y, a ver, por ejemplo, desde el caso de la Junta de Castilla y León, tiene muy claro lo que es la sostenibilidad. Tiene muy claro el adherirse a los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. La pata del medio ambiente está muy clara, como tú decías. Y la pata social y económica estaría basada, como es una percepción general, en la generación de empleo en el medio rural. Cosa que este COVID nos ha demostrado que se puede hacer. Que ha habido gente que ha estado trabajando desde los pueblos, que ha visto que no es imposible reunirse como aquí en un Zoom y ahorrarse miles de kilómetros para hablar con el proveedor o para hablar con los clientes. Con lo cual, esta opción, pero el trabajo en el medio rural ya no es con el agricultor, con el ganadero, esto no es el Amazonas, entonces a la señora que está con el carro le sienta muy mal y hacerse un selfie con ella porque va con un pañuelo negro y dice, oiga, estoy trabajando. Aquí tenemos otro concepto todavía, esto ya del turismo de... Entonces, esa sostenibilidad se basa por generar empleo en el medio rural en el ámbito del empleo de los servicios, en el ámbito del empleo forestal, en el ámbito de la producción agroalimentaria, en esos ámbitos que son los que se pueden desarrollar y eso generará sostenibilidad porque al haber empresas, al haber trabajo y la gente se quede, se podrá mantener las tradiciones. ¿Cuántos pueblos conocemos que ya no hay grupo de danzas porque no queda un solo hombre para bailar con el grupo de danzas en el pueblo, o por qué no se sigue bajando el mayo, o por qué muchas otras cuestiones que pueden quedar como muy rústicas y muy puntuales, pero que son verdaderos hitos turísticos en otras regiones de Europa? En otras zonas, esas pequeñas actividades de tirar un queso rodando por una colina es un evento fantástico. Sí, entonces, aquí solo tenemos casi en cada pueblo y no se promociona. Ok, gracias. Los distribuidores y los que hacen la promoción, como Javier o como Ana, perfectamente venderían muchos más alojamientos y muchas más plazas si esos habitantes del medio rural hicieran destino, hicieran eventos. Cada vez que hay un evento deportivo, no el descenso del Sella, que es una macrofiesta, y que todo el mundo, mira, conoce ese destino, el Sella, por las piraguas y por lo que sea. Pero es que de ese tipo de actividades deportivas que a la gente joven le atraen, que salen a hacer triatlón, que salen a andar por el monte, que esa gente se podría afiliar de alguna manera a vivir en el medio rural porque tiene el recurso que busca para su ocio, a trabajar y vivir allí, claro. Gracias, Coldo. Arturo, brevemente, por favor, te pido, porque sí, ya vamos un poco pasados de tiempo. Brevemente, en este aspecto de la sostenibilidad, ¿qué nos podrías comentar? Vale, Rafael, siempre me pides a mí la mayor brevedad. No, a todos. Ya os la voy a pedir a todos porque ya vamos justitos de tiempo. Bueno, voy a ser súper breve. Yo creo que hay una cosa que antes lo iba a mencionar. Quizás el problema mayor de la sostenibilidad es que en el medio rural no hay destinos turísticos. Y eso es un hándicap enorme. Y cuando digo destino turístico,
implica que la gestión de ese territorio es a través de la gobernanza, de la gestión público-privada. ¿Qué es lo que pasa? En muchos municipios rurales, el sector turístico, o llamémoslo el empresariado turístico, va por un lado y la población va por otro. No existe ningún matrimonio, por llamarlo de alguna manera, entre unos y otros. En muchas ocasiones la población local considera a los turistas como algo negativo, que les interrumpe su vida, que les fastidia, que les obliga a hacer unos cambios que no quieren, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Manuel también lo decía, porque cuando se planifica, cuando alguna vez se planifica, siempre se les olvida que existe una comunidad que vive allí y que tiene que ser de alguna manera representada. Voy a poner un par de ejemplos en esta pandemia. Yo he escuchado en cantidad de redes sociales algo inaudito. El empresariado de turismo rural, un representante de España, de la asociación, no me acuerdo ahora cómo, creo, no sé muy bien cuál era, dijo que no había que promocionar el turismo rural ahora porque ponían en peligro a la población mayor de los pueblos. Y consecuentemente, si venían turistas de zonas contaminadas, literal, pues era un riesgo para la comunidad. Conclusión, que mejor que no vengan turistas. Y mejor que entonces los establecimientos turísticos no abran por riesgo. Este fin de semana he estado en un pueblito de Ávila y he visto una cosa muy curiosa. Hay piscinas naturales, piscinas municipales, piscinas privadas y demás. Cuando no existe concepción de destino, cuando lo privado y lo público va por direcciones opuestas y cuando la comunidad no es partícipe de la actividad turística, ocurre que las piscinas a 35 grados de temperatura, como este fin de semana, de repente dice alguien, se cierran. ¿Y por qué? Bueno, puede haber algún problema de COVID. Todas las piscinas cerradas. Bueno, ¿qué es lo que pasa a los turistas? ¿Qué haces en el campo con 35 grados? En el medio interior, claro. Pues la gente, pues obviamente no respeta normas, por supuesto, y se mete a las piscinas. Pero ya se genera un conflicto otra vez. Los locales con los foráneos. Entonces, si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de que tiene que haber como una hoja de ruta donde la población local esté plenamente integrada en la actividad turística y que vea que hay un beneficio directo e indirecto, sin lo cual siempre lo vamos a tener una especie de divorcio garantizado. Entonces, ¿cómo se hace? Una estrategia que se llama gobernanza y cooperación, donde lo público y privado van de la mano y donde lo privado con lo privado van de la mano, que siempre nos olvidamos. Tú has dicho una cosa que me parece clave. Parece que en la hostelería y en el turismo se olvidan que la producción de alimentos que se van a vender en los restaurantes provienen de los huertos. Si la agricultura, por ejemplo, es orgánica y aumenta de calidad, se transforma en una especie de destino verde, hacemos que esa clientela, precisamente, a lo mejor lo que estáis diciendo, esta clientela de rebote que viene ahora, descubra que tiene un producto de una calidad que en otros destinos no la tienen. ¿Cómo se hace? Otra vez, que la comunidad sea partícipe de la actividad turística. Muy bien, gracias, Arturo. Para terminar sobre este aspecto de la sostenibilidad, Ana, brevemente, ¿qué nos puedes comentar? Sí, yo en relación al tema del impacto que tiene el turismo por la parte sociocultural y económica, siempre, bueno, pues está claro que, a ver, el turismo rural de esos alojamientos, quizás de clientes en grupo, que muchas veces se traen la comida al súper directamente de Madrid, Barcelona, donde sea, no tienen tanto impacto, pero hay
mucho otro turismo rural que sí, ¿no? Que es el que compra en la panadería, el que va al restaurante del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un impacto económico positivo al que yo creo que quizás ahora se puede sumar otra posibilidad, que es el hecho de, en este momento social en el que hay muchas personas que a lo mejor con el confinamiento que ha ido de la mano de una posibilidad de trabajar en remoto, lo que decía un poco Koldo, ¿no? El hecho de teletrabajar, que antes era parecía un privilegio de pocos, ahora muchas empresas seguramente lo van a incorporar como algo natural y a la orden del día. Se podría llegar a ligar el hecho de que el turismo rural se convirtiese en un escaparate de la calidad de vida que puede tener una persona viviendo en esos municipios y que el turista rural en un momento dado sea un potencial residente repoblador, que si recordáis también estaba encima de la mesa en la actualidad política el tema del problema de despoblación, y de dar un giro espectacular a todo esto. Yo, en mi mundo quizás muy de fantasía en positivo, le he dado muchas vueltas, ¿no? Esa posibilidad. Hay mucha gente que realmente está pensando en qué hago yo, ¿no? ¿Qué hago yo encerrado en una ciudad, no en las cuatro paredes de mi piso por una pandemia, sino cuánto ganaría en mi vida haciendo un éxodo a lo rural, al contrario de lo que pasó hace muchos años. Y cómo el camino puede estar ligado a ese turismo de calidad que dé una visión más completa de lo que es hacer turismo rural, que no es simplemente encerrarse en una casa con una piscina y ya está, y coger el coche y volver a tu casa. Y yo, bueno, pues quería hacer ese breve apunte por ahí. Muy de acuerdo contigo, Ana, muy de acuerdo. Es la verdad que ofrece oportunidades en este sentido y, por supuesto, que son asignaturas pendientes porque también el problema de la crisis demográfica realmente se podría ver muy beneficiada con este tipo de reforzamiento del turismo en este sentido de sostenibilidad, ¿verdad? Bien, nos queda muy poquito tiempo. Voy a pedir brevedad a todos, pero no quiero que terminemos sin hacer una pregunta, ya que es la Junta de Castilla y León la que organiza este foro virtual sobre turismo. Os voy a hacer una pregunta muy directamente sobre Castilla y León. Castilla y León se dice que es líder en turismo rural. Hay quien lo dice, yo no sé hasta qué punto, si ustedes estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo. Me gustaría en principio que me dijerais si estáis de acuerdo en estos términos así radicales de que es líder en hoy por hoy y desde hace quizás algún tiempo en turismo rural. Si es que sí o si es que no, me decís el por qué creéis que sí o el que no, o qué le haría falta, puesto que potencialidades no me cabe duda de que tenerlas tiene. ¿Qué le haría falta para que en caso de que penséis que no lo es en la actualidad o que no lo es lo suficiente para que se consolidara como tal líder en España en turismo rural? ¿De acuerdo? Pero eso sí, por favor, ser muy concisos. Os lo pido, por favor, porque ya estamos fuera de tiempo, ¿vale? Manuel, empieza tú y te pido, por favor, muy breve, en lo de la muy breve, datos, porque la realidad de los datos. Estancia media en los meses de julio y agosto. A nivel nacional están en unos 4,75, casi 5 puntos. Son datos de INE, ¿vale? Castilla y León, 3,12, 3,60 más o menos. Estamos en el puesto número 13 de las 17 comunidades autónomas, ¿vale? Grado de ocupación, que es lo que realmente interesa, grado de ocupación. Grado de ocupación a nivel nacional, el 35 en julio, el 51 en agosto. En Castilla y León está 25 julio, 40 agosto. Puesto número 13 de 17. ¿En qué somos líderes? Seguramente en número de plazas. Pero es que la rentabilidad no está en el tener el número de plazas, la rentabilidad está en la ocupación, porque si tenemos muchas plazas pero están vacías, la rentabilidad no existe. ¿Cuál es la solución? Facilísima, fantástica, además la tenemos y está hecha. Tenemos, la Junta de Castilla y León tiene hecho un fantástico plan de turismo 2030, y os leo los 4 puntos fundamentales que hay que subrayar, porque están puestos, pero hay que pasar de la teoría a la práctica y hay que pasarla con profesionales que lo lleven a cabo. Ordenación turística, excelencia turística,
innovación, inteligencia de mercados y posicionamiento de destino. Hagamos eso, que además está puesto en el plan, muy bien hecho que está, pero llevémoslo a cabo y podremos subir en todo este escalafón. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy conciso y muy concreto. Muchas gracias, muy claro. Koldo, por favor. ¿Qué nos puedes contar tú desde la Fundación Siglo, que tenéis también mucha información al respecto? ¿Qué piensas? A ver, somos desde hace 20 años la primera comunidad en turismo rural en España por número de establecimientos y número de plazas. Efectivamente, en cuanto a cantidad, el año pasado, por primera vez en 20 años, solo nos superó durante un mes Baleares, el número de turistas, y otro mes creo que fue Cataluña. Fueron las dos únicas veces que ha pasado en 20 años. Pero claro, con 4.000 y pico establecimientos, 23.000 plazas, es difícil si solo contamos lo que es turismo rural, porque otras comunidades en el turismo rural incluyen otro tipo de alojamientos que no son solo casas o hoteles rurales. Pero bueno, ciñéndonos a lo que es la normativa de cada comunidad es turismo rural, efectivamente solo somos la primera en cantidad. No quiere decir que ni en calidad, ni en ocupación, ni teniendo todos los recursos y toda la variedad de la oferta, pues primero en cantidad. Muy brevemente, Koldo, ¿qué recomendarías para que se pudiera consolidar como liderazgo dado que tiene los recursos? Bueno, pues parte de lo que ha dicho Manuel, la parte de la planificación, la parte del Plan Regional de Turismo está muy bien desarrollado. Yo creo que las dos patas básicas serían conseguir posicionar los microdestinos y conseguir que el empresariado hiciera microproductos, microexperiencias que se pudieran vender. Y con eso, estoy seguro que aumentaríamos la ocupación, romperíamos la estacionalidad y conseguiríamos tener una distribución más amplia, aquí, en el extranjero y donde fuera. Muy bien. Muchas gracias. Arturo, ¿qué piensas tú? Pero centrándolo en Castilla y León. La pregunta va dirigida para la audiencia que nos está viendo, sobre todo de Castilla y León, por favor. Bueno, en cuanto a si Castilla y León es líder o no, Manuel lo ha dicho súper claro. Los datos son los datos y Koldo también lo ha rectificado, no hay duda. Para mí, el liderazgo se basa en el talento. Entonces, si Castilla y León tiene talento a nivel local aplicado al turismo y más concretamente al turismo rural, tendrá la capacidad de liderar el turismo rural en el país. Para mí está clarísimo, va en función del talento. Por otro dato, para que quede muy claro, aunque suene a una contradicción absoluta, los destinos o las comunidades, digamos los destinos donde la ocupación anual de turismo rural son más altos, estamos hablando entre un 60 y un 70% anual, que es muchísimo, es el doble y el triple que el resto. ¿Saben cuáles son los que me escuchan? Baleares, la costa del Caribe y las Islas Canarias. Ningún destino del interior tiene una ocupación que ni se la pusimos. Y no es porque tenga playas, para nada, no. Es porque sus tres destinos tienen algo que se llama aeropuerto internacional. Y el aeropuerto internacional conectado con todos los países emisores, sobre todo de Europa. Si a Baleares llegan 12 millones de turistas al año, con que les toque al turismo rural el 0.05%, llenan. Castilla y León. De acuerdo. Muy bien. Déjame decir, Castilla y León tiene una cosa, está a 1-2 horas de... Y eso... Muy bien. Eso es una gran posibilidad. Ok. Ana, por favor, desde vuestra experiencia, tanto Ana como Javier, para terminar, de vuestra experiencia de la plataforma que lleváis, ¿qué pensáis? ¿Realmente Castilla y León es líder en turismo rural o no lo es? ¿O qué le haría falta para serlo? Como han dicho, una cosa es el número de viajeros, ¿no? El número de alojamientos que se ofertan, y otro es lo que se entiende por liderazgo, ¿no?
Yo creo que el liderazgo también va más hacia la calidad que no hacia la cantidad. Entonces, hay muchos ingredientes que podrían hacer de Castilla y León una comunidad líder en turismo rural. Yo, en concreto, creo que sería una gran oportunidad, dado que es un territorio muy extenso y muy variado, el apostar por la segmentación. O sea, en turismo rural la oferta es muy homogénea. Aunque los territorios sean muy diferentes, realmente yo creo que no hay una comunicación o un marketing diferencial, ¿no?, para poner en valor cada cosa. Y ya cuando bajamos a nivel de los propios negocios, mucho menos, ¿no? Porque es eso, nos vamos a ofrezco una casa, un sitio donde dormir y punto. Entonces, el intentar conocer mejor a los diferentes tipos de clientes que pueden acabar viniendo a ese territorio o consumiendo lo que está ofreciendo cada uno de esos negocios vinculados al turismo rural, sería muy importante pues para que esa oferta cada vez tuviese más calidad y realmente Castilla y León pues liderase el mercado. Muy bien. ¿Y Javier? ¿Tu Pues opinión? mira, a ver, yo os voy a dar datos en tiempo real, ¿vale? De los que disponemos nosotros. Al final del INE también tienes que esperar a que pasen los meses para que te diga los datos de ocupación. Yo no voy a hablar de ocupación porque, como ha dicho Manuel, una cosa es la ocupación, el número de casas, y la ocupación, pues es decir, si mientras más casas tengan, necesitan más viajeros para poder ocupar. Pero bueno, por daros un dato más positivo, porque veo que en cuanto al número de solicitudes, este verano, refiriéndonos solo a julio y agosto, Castilla y León actualmente la tenemos en tercera posición en cuanto al número de solicitudes. No me estoy hablando de ocupación, ¿vale? Solo superado por Cataluña y Andalucía. Madrid, sin embargo, ha bajado comparado con que otros años está por encima. También tenemos en cuenta que Madrid en junio hubo mucho turismo porque solo no se podía salir de la provincia y demás, pero ha subido a ese tercer puesto en cuanto al número de solicitudes. Y luego, en el top 10 de provincias tenemos a Segovia y a Ávila, que por su cercanía a Madrid siempre lideran en cuanto dentro de la comunidad las reservas. Yo creo que porque Madrid es un gran emisor de turismo rural. Y nosotros este año pues estamos viendo que Castilla y León efectivamente se ha quedado con tenemos un 13% de las reservas que nos han llegado al portal han ido hacia el alojamiento de Castilla y León. Y solo superado por Andalucía y Cataluña. Por dar un dato así positivo. Son datos inapelables, está claro. Pues bueno, señores, muchísimas gracias. Solamente puedo daros las gracias por vuestra amabilidad, por vuestro tiempo. Sé que todos estamos ocupados, igual algunos ya con ganas de irse de vacaciones, así que son unas horas un poquito, el mes de julio un poco intempestivas, pero de verdad muchísimas gracias. Ha sido un placer tener vuestra opinión. Me ha parecido muy enriquecedor el debate que hemos creado y solamente reiteraros mi agradecimiento en nombre de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y emplazaros para otra ocasión. Que tengáis un feliz verano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.